Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Tania y hoy estoy muy emocionada por hacer este video. Es un video que muchos me han pedido. Es un video que me he tardado mucho en hacer por diferentes razones, pero estoy muy emocionada en poder compartir con ustedes algo que he aprendido en mi trayecto como mamá, también como esposa, y cómo me ha ayudado y me ha librado de muchísimas situaciones que muchas mamás a veces viven, que muchos papás a veces viven y que no saben a qué atribuirlo. Y voy a tratar de ser concisa, breve. Tal vez tenga que hacer 2 videos de este tema porque sí es un tema bastante extenso. O sea, llevo 2 años con este tema. Y Y bueno, yo no soy de editar videos ni nada, simplemente lo llevo. Entonces tal vez tenga que estar pausando el video y regresar y lo que sea, ¿no? Pero también cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer, por favor, háganlo. Y obviamente también les invito a suscribirse a mi canal para continuar aprendiendo acerca de ser mamá, de ser esposa, de nuestro trayecto como, como cristianos. Mi canal en general está enfocado a la fe y está enfocado al caminar en Cristo. Pero este video en específico no es esa la finalidad como tal, no es el evangelio. Entonces, si tú no eres cristiano, o si no, o sea, si no tienes alguna creencia o lo que sea, te invito a que te quedes en este video. Este, y bueno, sí voy a hablar de Dios porque sí creo que para mí Dios es todo, ¿no? O sea, Dios es quien me ha guiado a toda esta aventura, y cómo Dios ha puesto cada cosa en mi camino, en el camino de mi esposo y mío, para llevarnos hasta donde estamos el día de hoy y lo que estamos logrando con nuestro hijo o con nuestro bebito, que ya tiene 2 años. Entonces, bueno. em, para mí este tema es muy apasionante, tengo que admitir. Mi esposo incluso dice que voy así como, no sé en español cómo se dice, pero en inglés es over the top. Es muy, muy apasionante este tema para mí. Desde que estaba yo embarazada, empecé a buscar información acerca de este tema, y yo estaba un día viendo videos de cómo tener mi parto natural, porque yo tuve un parto natural. Tenía muchísimas ganas de tener mi parto en agua, pero nuestro bebé nunca salió en la alberca. Y entonces, cuando yo estaba buscando información acerca del embarazo y de partos y todo, en uno de los comentarios vi que alguien puso easy, ¿no? Y en inglés se dice elimination communication, y lo que en español se traduciría como comunicación de eliminación. Pero voy a continuar con el easy, nada más para, entre paréntesis, para, por si, bueno, en el continuar con esas 2 letras en el video. Y es un tema que muchísima gente conoce en muchos países, pero está como muy puesto, sobre todo en el inglés. Entonces, por eso es mi deseo hacer este video en español, porque no hay mucha información en español y no toda la gente habla inglés. Y así que si tú eres una mamá primeriza, o eres una mamá que ya también tuvo más bebés, eres una mamá que tal vez está con no sé, embarazada, que vas a tener a un recién nacido, que tienes a tal vez una prima, hermana, lo que sea, y quieres aprender técnicas y cómo no llevarnos por la mercadotecnia y poder llevar al bebé al baño desde el primer mes, este es el video. Así que quiero compartir con ustedes
nuestra trayectoria y lo emocionante que ha sido para mí, porque para mí ha sido como algo que de verdad he disfrutado muchísimo. Tal vez para muchas personas es a veces muy estresante y sí llegó un momento donde tuve estrés y eso tal vez lo puedo comentar más adelante, pero en general ha sido un tiempo sumamente emocionante para mí. Entonces, bueno, como les decía, cuando, cuando empezó todo esto, o sea, cómo empezó, yo empecé a buscar información acerca del EC y me llevó a una chica que habla mucho de ese tema en inglés. Ella se llama Andrea Olsen. Tiene información para aventar esa mujer. O sea, impresionante. De hecho, lo voy a poner en la descripción por si alguien quiere ir a su video, sí, o sea, sus videos sin ningún problema. Pero ella incluso ha escrito un libro y bueno, muy, muy interesante todo. Entonces, la intención del Easy es poder llevar a tu bebé desde recién nacido al baño. No que no tengas que usar pañales, pero la idea es que el pañal no sea el inodoro, porque el pañal en sí no es el inodoro. Y además la idea es que los bebés puedan aprender a controlar el esfínter, que todo mundo nacemos con esfínter. Pero como dejamos que el bebé vaya al baño en el pañal, el bebé de pronto pues no, o sea, no controla, él se hace del baño, después está súper incómodo, súper chillón, además tiene muchísimos gases, muchísimos problemas estomacales, eh, y, y también muchísimas rosaduras, gastas muchísimo dinero y además eh, todo el trabajo que estás haciendo ya de entrada de estar cambiando pañal y poniendo, y que si sacas, y que si compras, y que todo eso creo que uno se lo puede ahorrar con este método de Easy. Hay muchísimos países que usan este método porque no están basados en la mercadotecnia que viene de Estados Unidos, que viene de Pampers, ¿no? Entonces Pampers crea los pañales y entonces todo el mundo, bueno, todo el mundo, pero la gente que se va por la mercadotecnia dice, ah, qué cómodo, qué padre, vamos a irnos con el pañal. Y yo personalmente, que ya tengo 2 años en toda esta situación, creo, y espero que nadie se ofenda, pero creo de verdad que uno como papá se hace flojo en este tema y haces flojo al hijo en vez de, sí, es un trabajo, es esfuerzo, requiere diligencia, requiere mucha determinación y requiere estar atento a la necesidad básica de tu bebé, pero que en un tiempo, en un momento determinado, va a tener muchísimo fruto y vas a decir, wow, valió la pena todo lo que hice, o sea, todo lo que he hecho, ¿no? Entonces, a mí nunca me ha gustado la idea de usar pañales desde hace, ni siquiera, o sea, no nada más hablo de ahora, de que conocí de esta forma de Easy, sino desde antes no me gustaban y yo siempre había querido usar pañales de tela, pañales no desechables. Y entonces cuando yo se lo compartí a Mac, bueno, pues a él, eh, mi esposo no es tanto como yo, pero él me apoyó y me dijo, bueno, pues haz lo que tú quieras, solamente no quiero que tengas mucho trabajo porque es estar lavando y es estar esto y ya saben todo el teje-maneje, pero yo estaba súper comprometida con el tema, entonces él me apoyó, gracias a Dios, y juntos fuimos caminando con esto. Cuando yo le conté a mi esposo acerca de eliminación comunicación, mi esposo no lo creía, o sea, él me decía, Tania, yo no creo que este funcione, yo no creo que realmente esto sea a lo que podamos hacer nosotros, ni siquiera creo que debamos. Y cuando yo le seguí compartiendo, pues él me veía tan entusiasmada que él llegó un momento donde dijo, bueno, lo único que no quiero es que el primer mes lo hagas porque tú vas a estar recién salida del parto, va a ser tal vez mucho trabajo, eres mamá primeriza, no sabemos cómo va a estar nuestro bebé,
pero ya después, poco a poco, vamos agarrando la onda y entonces vas empezando con el tema. Y a mí me pareció bastante sabio su consejo. Entonces, así lo hicimos y al primer mes empezamos con lo que es Easy. Y no voy a mentir que la primera vez que tomé a mi bebito y la manera como agarras a tu bebé, y voy a agarrar este que le encanta a mi bebé, pero supongamos que este es tu bebé de recién nacido un mes, o incluso tienes un bebé de 6 meses, pero todavía no camina, o no sé, más adelante, tu cabeza, la cabeza del bebé tiene que estar apoyada a tu pecho. Y las piernitas tú las vas a sostener así. Entonces tú vas a cargar a tu bebé desde abajo y entonces el bebé va a hacer pipí o popó, depende. Muchas veces yo lo que hacía era, si era pipí, yo lo ponía en el lavamanos, y si era popó, entonces yo me sentaba con él viendo hacia la tapa del excusado y ahí yo me sentaba y entonces ya lo ponía en el hoyo y él ya hacía popó. Y em, es muy interesante cómo podemos conocer a nuestro bebé para hacer del baño, porque todo mundo tenemos, siempre hacemos algún gesto o mostramos alguna incomodidad o alguna manera de expresión, de comunicación, que nos lleva a querer ir al baño, ¿no? Ahora ya como adultos decimos, ay, quiero ir al baño, ay, me estoy haciendo, ay, y los bebés son iguales, los bebés también tienen su manera de expresar. Puede ser que de pronto estén súper llorones, pero como no saben cómo contártelo, pues entonces empiezan a llorar y empiezan a hacer caras, o de pronto quieren hacer pipí, y algo muy típico de un bebé que quiere hacer pipí es que se queda como súper relajado y viendo al espacio y así. Y entonces tú sabes que él está haciendo pipí, o sea, es algo que no lo pierdes. O cuando un bebé quiere hacer popó, empieza a pujar y de pronto se pone así todo rojito. Entonces son señales que tú como papá, mamá, vas a empezar a tener. Y vas a aprender también a conocer a tu bebé para saber cuándo llevarlo. Ahora, mm, ¿por qué se llama comunicación de eliminación? Porque como todavía ellos no hablan, ellos se comunican de otra manera. Entonces es importante conocer esa comunicación. Comunican a través de ruidos, a través de gestos, a través de incluso movimientos. Si están muy inquietos, también es una manera de que ellos se están comunicando. ¿Y cuándo llevar a tu bebé al baño? Hay varios momentos, no solamente cuando tú veas que está llorando o que tiene algún sonido, pero también lo puedes llevar al despertar. Cuando recién te despiertas, ¿tú qué quieres hacer? Quieres ir al baño. Lo mismo un bebé. Entonces tú te despiertas, lo llevas al baño y después de cada siesta es lo mismo. Una vez que el bebé se despierta de una siesta, automáticamente va a querer ir al baño. Entonces llevas a tu bebé al baño. Después de darle pecho, después de darle la mamila, más o menos esperas unos 20 minutos, y sí tienes que estar ahí como viendo a ver las señales de tu bebé, pero em, cuando ya lo conoces, entonces ya puedes decir, ah, es este el momento, y lo llevas. Y antes de salir de algún lugar, perdón, antes de salir hacia algún lugar, por ejemplo, no sé, que van a ir a visitar a alguien, que van a ir a comprar algo, lo llevas tú al baño y entonces él, o sea, pues si hace, que bueno, si no, pues no pasa nada. Pero generalmente un bebé también hace del baño antes de salir hacia la calle. Y también al regresar. Regresamos de la calle y generalmente queremos ir al baño. Es exactamente el mismo mecanismo para adultos como para bebitos y para niños. Y antes de dormir. Siempre antes de dormir nos dan ganas de ir al baño, entonces también al bebé lo llevas. Ahora, ¿cómo, pasando de esa parte de la cuestión
de cuándo llevarlo, también me gustaría compartir cómo funciona en cada etapa del bebé, porque hay una etapa del bebé, por ejemplo, cuando son recién nacidos, pues obviamente lloran y lloran y lloran y lloran y no sabes exactamente qué tiene. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a ayudarle al bebé a comunicarse? Cuando tú quieras que él haga pipí, o más bien cuando tú sepas que él va a hacer pipí, tú tienes que hacerle sonidos. Y esa es la manera de comunicación entre el papá y el bebé. Es un sonido. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer pipí? Tss. ¿Y cómo le hacemos para hacer popó? O tú puedes inventar los sonidos que tú quieras, ¿ok? Esos son los sonidos que yo usé y a mí me servían perfectamente. Entonces, cuando John quería ir al baño, yo sabía, entonces yo le decía, espera, espera, vamos a ir al baño, espérame, ahorita vamos, vamos. Y en cuanto yo lo ponía en la taza y yo le hacía, ok, ahora sí puedes hacer pipí. Esa era la clave para que él entonces hiciera pipí. Antes no. Entonces, una vez que yo le daba como esa pauta de, ok, ya puedes hacer pipí, y hacía pipí. Ahora, obviamente, él ya sabía, como vas también creando hábitos, levantas la tapa, te sientas con él en el baño, ya le quitaste el pañal, por supuesto, y todo eso él lo va a ir viendo y va a ser también un proceso de adaptación. Entonces, el bebé no solamente va a saber qué tiene que hacer, o sea, que se tiene que esperar, sino también va a saber cuándo hacerlo. Y lo mismo pasa con la popó. En el caso de nuestro bebé, él hacía popó más o menos 3 veces al día. Y yo ya más o menos sabía cuándo hacía del baño. Entonces eso también para mí fue muy, muy bueno porque yo conocía cómo John iba al baño, o más bien cuándo iba al baño, y entonces yo ya lo podía llevar en ciertos momentos del día. Hay veces que tenía muy buen resultado, lo llevaba y hacía popó perfecto. Y hay veces en que ya se había hecho un poquito del baño en el pañal y de todos modos yo lo llevaba y terminaba de hacer en el excusado. Que esa es otra cosa. No esperes a que él haga todo del baño en el pañal. Ayúdale a entender que el pañal no es un inodoro. El pañal fue creado para la comodidad de los papás y, y yo creo que hay veces que o sea, nadie, ningún ser humano se quiere hacer del baño en sus calzones, ¿no? O sea, no es grato, no es lindo, no es rico, no se siente bien, no sientes a gusto. Pero ¿qué pasa con los pañales? Especialmente cuando hacen pipí. Como el pañal está diseñado para absorber, el bebé no siente que está mojado. Con la popó es diferente porque ahí sí el pañal no absorbe. Qué bueno que guarda la popó dentro del pañal, pero no absorbe como tal. Entonces ahí sí el bebé sí está muy incómodo y ahí sí llora, ¿no? Obviamente además del olor que provoca la popó. Pero es una cuestión de irle a enseñando, así como tú le vas enseñando al bebé horarios, le vas enseñando cosas para hacer, dinámicas, hábitos. Lo mismo pasa en este tema. Y yo creo que estamos como muy mm, nada experimentados en este tema porque estamos muy cercanos a lo que es la mercadotecnia y más allá de hacer como un poquito de investigación y de ver que en muchísimos países de Asia, en muchísimos países de África, usan este método, método de ese y que las familias ni siquiera conocen lo que es un pañal de los que te venden en la mercadotecnia. Conocen los pañales de tela o los pañales que no son desechables, que hay veces que también en línea los venden. Pero hay muchísimas culturas y muchos países que realmente no están tan adoctrinados a lo que es un pañal. Y lamentablemente los pañales también están hechos de plástico.
Entonces, a mí no me gusta tampoco usar los pañales. No digo que no los uso porque sí los he usado y los sigo usando. Por ejemplo, ahorita mi bebé todavía tiene 2 años, ya él ya no usa pañal, pero en la noche le pongo el pañal. ¿Por qué? Pues porque en la noche yo no lo estoy educando a que en la noche me diga que va a hacer pipí o popó. Obviamente, y tampoco no quiero que me despierte, ¿verdad? A medianoche, 3 y 4 veces en la noche. Entonces, sí uso el pañal en la noche, pero en el día la verdad es que no uso, a menos de que vayamos a salir. Pero bueno, ahorita llego a eso. Entonces, regresando un poquito a esa comunicación o a esa enseñanza que tienes que hacerle, porque también es una enseñanza para ti como mamá y como papá. Obviamente no estamos tan adoctrinados en esta área, entonces necesitamos agarrar la experiencia y te tienes que quitar como todos los paradigmas de lo que te han enseñado y también lo que a veces los pediatras dicen y lo que enseñan. Y yo voy a contar mi experiencia con mi pediatra, que la verdad, mi pediatra cuando le conté, porque una vez fui a visitar a nuestro pediatra, y entonces cuando le digo, oye, ¿puedo ir a su baño? Y se quedó así como de, ¿cómo? ¿Vas a ir al baño? Y yo, sí, mire. Entonces, bueno, ya lo llevé al baño, le conté lo que estaba haciendo y me dijo, qué impresión, dice, wow, no, nunca lo había pensado, nunca lo había visto. Oye, es una excelente manera de tal vez, es mucho trabajo tal vez ahorita el que estás teniendo como mamá, pero a la larga, a largo plazo, te vas a evitar muchísimo trabajo y ojalá más, y no quiero decir esto con así orgullo de mí, sino, sino que él me dijo, ojalá más papás hicieran esto, porque ayudarían muchísimo a sus hijos a aprender y también a no tenerle miedo al inodoro, que es algo que pasa muy, muy frecuente. Entonces, para mí esos pequeños elogios obviamente me motivaban muchísimo más porque yo admito que es cansado. No es algo de que, ay, qué padre. Hay veces, por ejemplo, que tu bebé está, no sé, yo estaba acostada en la mañana, estaba a punto de levantarme, pero yo sigo ahí en la cama y quiero seguir dormida y todo el rollo. Y de pronto tu bebé se despierta y automáticamente tengo que llevarlo al baño. Y no digo que si no lo llevas todas las mañanas rutinariamente se pierde el trabajo, no, pero sí requiere diligencia. Y hay mañanas en las que yo de verdad no quería ni levantarme, no quería hacer el esfuerzo y decía, ay, que se haga en el pañal, ya total. Y luego yo decía, no, no, a ver, no, me voy a seguirle, o sea, porque si una vez que empezamos con esa mentalidad, luego lo dejamos ahí y ya se nos va. Pero de verdad yo le doy muchas gracias a Dios que a mí me dio la fortaleza de cada mañana, de cada día, la diligencia, la perseverancia. Y de verdad todo se lo debo a Dios. No, no me atribuyo nada. Es una cuestión de que Dios me llevó a esto y Dios me fue ayudando en cada momento y me ha enseñado tantas cosas a través de eliminación, comunicación del Easy, que para mí ha sido eh, un tema que me apasiona muchísimo hablar. También he tenido la contraparte donde comparto este tema y hay mamás que me han criticado, que se han enojado conmigo, que me han dicho que por qué le estoy enseñando a mi bebé algo que no es para su edad, que por qué estoy como tan enfocada en no usar pañales, que bla, 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 ¿no? Entonces sí tiene las dos cosas y es aceptable, no pasa nada. Lo único que creo que a veces cuando no conocemos el tema, podemos vocalizar muchas cosas y como conocemos el tema de los pañales, entonces nos creemos expertos en el tema, porque aparte ya tuvimos 3 hijos, 4 hijos y ya conocemos mucho el tema. Pero no conocemos la otra parte que si hubiéramos hecho lo de Easy, hubiéramos visto resultados impresionantes y hubiéramos, aparte, yo veo, por ejemplo, en una mamá que tiene un niño de 2 años y que está embarazada con el segundo hijo y va a tener a los dos en pañales.
qué lata, de verdad qué lata. Entonces va a tener que estar usando, o sea, aparte del gasto que va a estar haciendo con los dos hijos, va a estar con la cuestión de los pañales, en vez de que tal vez ya el de 2 años ya dejó los pañales por completo y ahora nada más es enfocarse al nuevo bebito, al nuevo miembro de la familia, para darle toda esa entrega y todo ese tiempo que necesita y poder hacerlo. Ahora, en el caso de que tengas gemelos, si tu esposo está en casa, pues qué padre. Y si no está en casa, entonces en ciertos momentos puedes hacerlo con uno y en ciertos momentos puedes hacerlo con otro. Y de todos modos creas hábitos. Y es una cuestión de aprendizaje que poco a poco se va a ir instalando en el cerebro de tu bebé y lo van a ir adquiriendo. Y va a llegar un momento donde incluso ellos te van a pedir ir al baño. Y creo que ahí me quedé. Cuando estamos más o menos como en unos, eh, de los, ¿qué fue? Del mes a los 5 meses, más o menos, 6 meses, mi bebé pues era de tss y ¿no? O sea, esos eran los sonidos. Y todo el tiempo, constante, constante, constante. A los 5 meses o a los 4 meses más bien, me acuerdo que mi familia y yo fuimos a la playa y para mí ese fue un tiempo que yo súper aproveché porque en la playa le ponía los pañales de tela todo el tiempo o dejaba a mi bebé estar así a la intemperie y entonces era mucho más fácil para mí poder ver a mi bebé cuando quería hacer el baño y rápido lo ponía en el pasto, lo ponía en la arena, lo ponía en la regaderita, lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, yo algo que me impresioné fue que mi bebé nunca se hizo del baño en la alberca. ¿Cómo lo sé? Pues porque cuando un bebé se hace pipí en la alberca o contigo, pues sientes calientito. Entonces, nunca fue el caso, a menos de que eso fue lo que yo me di cuenta, ¿verdad? Entonces, para mí ese tiempo de que fuimos a la playa fue súper, fue muy, muy, muy bueno y yo aproveché muchísimo ese tiempo. Y también, si tú vives, por ejemplo, en una casa donde tengan jardín, donde tengan mucho pasto, em, o no sé, o sea, un área donde puedas dejar a tu bebé estar libre, eso también te va a ayudar para poder ser mucho más diligente y constante y supervisar de mejor manera cómo es que tu bebé o cuándo es que tu bebé hace el baño. Otra cosa que yo hice cuando más o menos tenía, creo que nada más lo hice una vez o 2 veces, pero sí es algo que Andrea Olsen eh, comparte y aconseja, es que pongas a tu bebé en una hora, pon a tu bebé en un pañal de esos grandotes que usamos como creo que se les llaman pañales desplegables, y entonces acuestas ahí a tu bebé desnudo y estás jugando con él, interactuando, y que haga pipí y haga popó ahí. O sea, en la hora. Si hace popó, pues qué bien, y si no, pues no pasa nada. Pero al menos con la pipí te vas dando cuenta más o menos cada cuando hace pipí. Entonces lo cuentas, que haga pipí y de pronto sigues ahí, o sea, pones tu alarma, sigues jugando y todo el rollo. Y cuando vuelve a hacer pipí, es más o menos, te vas dando cuenta más o menos cuando puede hacer pipí. Si tú eres una mamá que pues no está en casa con su bebé todo el tiempo, yo aquí lo que te puedo decir es, entonces solamente hazlo cuando, o sea, llévalo cuando se despierta, cuando vas a salir, cuando llegan o sea, cuando llegan de la calle y antes de dormir. Porque un comentario que una mamá me hizo fue, bueno, es que no vas a tampoco cachar todas las pipís y las popós que tu bebé hace. Entonces, no, o sea, no le vas a estar realmente instruyendo y no va a ser un hábito. No, sí lo puedes crear, sí lo puedes crear y también el bebé puede crecer en esta manera, o sea, si tú no estás con él todo el tiempo, como es mi caso, que yo estoy con nuestro bebé todo el tiempo en casa, incluso también mi esposo está en casa, entonces hazlo
cuando, o sea, en esas señales, ¿no? Que ya había mencionado anteriormente. Pero si eres una mamá que está a tiempo completo con tu bebé, que estás ahí, todavía tienes mucho más oportunidades. Y si tienes hijos más grandes, todavía los puedes involucrar para que te ayuden en eso, porque además puedes hacer como una dinámica familiar donde todo mundo esté involucrado y lleven uno, o sea, mientras tú estás cocinando, mamá quiere ir al baño, ah, pues llévalo tú. Y entonces tu hijo mayor lo lleva al baño y entonces lo agarra y lo pone y ya, ¿no? Entonces es muy padre porque también puedes involucrar a toda la familia. Yo me acuerdo cuando más o menos nuestro bebé tenía 5 meses, 6 meses. Primero estábamos en México y bueno, mi mamá súper involucrada. Pero luego cuando vinimos para acá, a Escocia, llegamos aquí cuando John tenía 5 meses. Y mi suegra jamás había visto a un bebé de 5 meses ir al inodoro. Ella estaba súper, no solamente sorprendida, sino también estaba como muy emocionada, ¿no? Y ella incluso se puso la tarea de, ¿sabes qué? Yo lo llevo, y yo lo llevo, y yo lo llevo. Entonces ella también se sentaba con él, lo ponía y todo el rollo. Entonces esa dinámica también creó mucha conexión entre, no solamente entre mí y John, sino también entre todos los miembros de la familia. Y eso también me gustaría compartir. La conexión que yo tuve con él fue muy, muy buena. Hasta aquí voy a los 6 meses. ¿Qué pasó después de los 6 meses? Y ya sé que voy y vengo. Estoy tratando como de... No quiero perder detalles. Entonces, perdónenme si estoy así como yendo y viniendo. Pero algo, después de los 6 meses, después del sonido, yo empecé con una señal. Entonces, no nada más era el sonido, sino también era empezar a hacer señales. Cada vez que yo le decía que si quería ir al inodoro, yo le hacía la señal, ¿no? Entonces, él fue no solamente escuchando, sino también creciendo con la vista, o sea, creciendo y aprendiendo con la vista que había una señal que eventualmente él puede hacer. Y el día de hoy, que nuestro bebé tiene 2 años y que todavía no dice muchas, o sea, es como estamos con nuestro bebé con 2 idiomas, su habla es todavía un poquito más lenta que el general en el resto de los bebés. Pero él, por ejemplo, cada vez que quiere ir al baño, me hace así. Cada vez que quiere ir al baño, esa es su manera de decirme, mamá, quiero ir al baño. Entonces, a partir de los 6 meses yo empecé a hacer esta señal, ¿no? Y empecé a decirle baño, baño. Y también mi esposo, también mi mamá, mi suegra, quien estuviera ahí con nosotros, ¿no? Entonces, lo llevábamos, si hacía bien, esto es súper importante, si hace bien, qué bueno. Si no hace, no te estreses. Ya lo irás, em, ya irás como haciéndote experta en el tema y no es un tema para estresarse, porque si tú te estresas, también vas a estresar al bebé. La cuestión de ir al baño tiene que ser como la comida, como ir como dormir, como tomar agua, como un abrazo. O sea, tiene que ser algo natural. Tiene que ser algo que todo mundo pues vivimos en el día a día y que cuando tú vas al baño simplemente tú quieres estar relajado, que quieres estar a gusto y, y esa es la intención de ir al baño, ¿no? Entonces, si tú te estresas, también vas a estresar a tu bebé. Y es importante que tú estés calmada. Si tú lo llevas a tu bebé y el bebé hace en el baño, ganaste. Y qué padre, y le puedes aplaudir. Y bien, muy bien, bravo, felicidades, no sé qué. Según Andrea Olsen, no debemos de felicitar o sea, no debemos decirle muy bien porque no hizo nada malo. Pero en mi experiencia, yo hasta el día de hoy, mi bebé se emociona cuando va al baño. O sea, tiene 2 años y cada vez que él va al baño, él aplaude. O sea, él así como de, ¿saben? Entonces,
también eso es algo que cada familia tiene que ir experimentando, creciendo, viendo y pues también agarrar sus propias señales, comunicación, hábitos, etcétera, ¿no? Cada familia también tiene su propio horario. Entonces, hay algunas cosas que me sirven a mí y le sirven a todos, pero hay algunas cosas que me sirven a mí y que no le sirven a todo el mundo, ¿no? Entonces, sí es importante que dependiendo de tu situación y dependiendo también de lo que tú quieras lograr y cómo lo quieras lograr, pues que te enfoques muy bien en el tema y cómo puedes crecer el tema en tu casa o simplemente teniendo las bases básicas y pues seguir adelante si es que quieres lograrlo, ¿no? Más o menos un bebé puede lograr ir al baño solo, o sea, cuando ya te estén diciendo del año en adelante. Desde los 12 meses a los 13, 14, etcétera, ya el bebé, si tú estás siendo diligente, el bebé puede desde los 12 meses ya entender que él tiene que ir al baño. Y puede ser que incluso te lo hable, o sea, te lo diga así como con los sonidos, como tss, o simplemente que te diga o algo, porque después de los 9 meses, nuestro bebé empezó justamente así, y entonces, o sea, aunque sí ya empezaba con la seña, pero otra manera como él vocalizaba era haciendo como ese sonido de desesperación. Entonces ahí yo sabía que quería hacer popó, no nada más pipí, sino popó. Desde ¿qué fue? Para no mentir, más o menos desde los 6, 7 meses, nuestro bebé ya no hacía popó en el pañal. O sea, no se hacía para nada, ya no habían accidentes. Desde entonces solamente he tenido un accidente desde entonces, porque no se aguantó, no lo llevé a tiempo y entonces eh, se hizo el baño, pero el resto pues lo hizo ahí en el excusado, ¿no? Y, y ha sido también muy, muy padre ver esa parte de madurez de nuestro bebé porque te das cuenta que están listos para algo que no nos han enseñado. Están listos para ir al baño cuando nos han enseñado todo lo contrario, de que un bebé puede hasta los 3, 4 años, conozco incluso bebés, bueno, que ya no son bebés, pero que los papás les enseñan hasta los 5 años. Entonces tienen 5 años lidiando con pañales y con ir al baño. Y luego, ¿qué pasa? Que también los bebés le tienen miedo al inodoro y ese es otro proceso. El mío nunca le tuvo miedo al hoyo del baño, porque yo no, o sea, no hubo esa transición del baño chiquito y el baño grande, sino que yo siempre lo llevé al baño grande. Entonces no había ningún problema y cuando ya le compré su sillita, que más o menos fue que fue como bueno, le compramos la sillita desde los 5 meses, nada más que él todavía no se sostenía muy bien, entonces ahí sí lo teníamos que ayudar, pero a partir de los 7 meses él ya se sostenía solito y yo le compré un asiento, para ya como si fuera un niño de 2 años tipo, y aunque todavía no cabía en el hoyo del inodoro, pero ahí lo sosteníamos, ¿no? Y él sabía que él tenía que hacer del baño ahí. Entonces, cuando ¿qué fue? Después de los 9 meses que empezó a hacer las señales, empezó a decir, o sea, que aplaudía y todo, él cumplió el año y él empezó a caminar hasta los 18 meses. Yo no tuve ninguna prisa en que caminara, entonces desde el año hasta los 18 meses él estuvo todavía gateando y él empezó a caminar cuando ya
cuando ya tenía 18 meses. Y, perdón, mi bebé ya se levantó de la siesta y ya no sé ni en qué me quedé. Pero creo que estaba compartiendo acerca de los 18 meses cuando él empieza a caminar. Y para mí ahí fue una pauta muy interesante porque ya empezó a caminar y entonces yo ya sabía que él ya iba a ir directo al baño. Entonces, eso fue me acuerdo la primera vez que John fue al baño, incluso él abrió la tapa, puso su asiento. Yo estaba impresionada y eso fue a los 19 meses. Y yo estaba súper contenta. Me sentí como una mamá gallina, así toda, como un logro, ¿no? Es de verdad ver un logro en un bebito tan chiquito que no es lo normal en nuestra cultura y ver que es posible. Entonces, cuando John, él cumple ¿qué fue? 18, 19, a los 20 meses, 20, sí, a los 20 meses, él ya fue al baño. Logró ya ir al baño, ya él decía que quería ir al baño, ya, él iba solito, o sea, ya no había, ya era una cuestión de que más bien yo lo seguía al baño, de que me decía, y él iba solo y yo ya lo seguía y ya le ayudaba y tal, ¿no? Y obviamente sí hay una dependencia ahí, porque todavía no sabe bajarse el pantalón, todavía no sabe, pues, subirse a nada, todavía no puede sentarse. ¿Y a qué me refiero con que va al baño? Me refiero a que ya no hay accidentes. A eso me estoy refiriendo. Estoy llegando a la parte culminada donde no voy a decir que me gradué, porque yo sé que a veces hay regresiones y de hecho acabamos de vivir una regresión, pero sí puedo decir que llegó el momento a los 18 meses, a los 20 meses, perdón, donde él iba al baño y cada vez que quería ir al baño, él iba. Y ya no era de, ay, te volviste a hacer del baño, ay, te volviste a hacer el baño, sino era de, ya hiciste el baño, bravo, una y otra y otra y otra. Incluso tuve noches donde no se hacía del baño para nada, me despertaba en la noche, pero yo, o sea, como estábamos como en ese proceso de que él aprendiera a ir al baño, pues adelante, ¿no? Yo me levantaba, lo llevaba al baño y luego ya nos seguíamos a dormir. Nos volvíamos a dormir, perdón. Entonces, este, ¿cómo llegamos ahí? O sea, ¿cómo es ese proceso? Porque muchas veces, o sea, yo llevé 20 meses de primero las señales de sonido, después la señal de la mano y después era de estarle preguntando, ¿quieres ir al baño? Y entonces él respondía, o y cuando ya aprendió la palabra no, ya esa ya fue también un hit, que ya le decía, oye, ¿quieres ir al baño? No. Ok, entonces no lo llevaba. Y hay veces en que si te dice que no y de todos modos quiere ir, entonces ya lo llevaba yo. Yo le decía, bueno, yo sé que no, me estás diciendo que no, pero vamos a ir al baño de todos modos. Y de todos modos yo lo llevaba. Entonces, cuando vi ese proceso después de lo de la mano y estarlo llevando al baño y que él estaba como, o sea, que se hacía, hay veces que se hacía en el pañal, el pañal de tela o en el calzón, y hay veces que se hacía en el inodoro. Entonces, también eso es muy importante de que no te estreses. Si ya tú estás viendo que tu bebé está llegando a un punto donde ya pronto va a dejar el pañal, no te estreses, porque si no tú vas a estresar a tu bebé. Eso es, o sea, es de verdad fundamental. Así como al principio no te debes de estresar de que si cachas las pipís, que si no cachas las pipís, que si él está entendiendo, que si no le está entendiendo, que lo que sea, es como
un tiempo también para ti como persona de crecer en paciencia, de crecer en relación con tu hijo, de conocerlo, de crecer en una nueva enseñanza, de poder enseñar a otros papás incluso y decirles, oye, ¿has tratado Easy? ¿Sabías que es muy bueno? ¿Sabías que les ayuda mucho contra los gases? Les ayuda muchísimo también, por ejemplo, cuando no solamente a controlar el esfínter y a tener un dominio propio, sino que también ellos puedan comunicarse contigo y te puedan decir cosas. Y luego ya me acuerdo cuando tenía John como unos 9 meses, y no, más bien desde los 6, 7 meses a ya en adelante, y que yo ya lo podía sentar y ya sin tomarlo y ni agarrarlo en el asiento, yo ya cantaba con él, le enseñaba palabras, le estaba enseñando colores, también ese espacio del baño, porque a veces se tardan mucho, ya está mi bebé llamándome y ahorita voy. Ese espacio que el bebé está teniendo, hay veces que ellos se tardan mucho en hacer del baño, específicamente cuando es del 2. Entonces yo aprovechaba y yo cantaba con él, o le enseñaba el abecedario, o le enseñaba colores, o le enseñaba figuras, o me llevaba a algún juego que yo pudiera como enseñarle de manera visual, o simplemente cantaba y hacíamos muecas y bailábamos. Y entonces también el baño no lo ve él como algo, "Ay, tengo que ir al baño". ¿Por qué? Porque va a llegar un punto donde el bebé no quiera ir al baño. Y eso es, o sea, eso definitivamente va a pasar, ¿no? Que tú lo quieres llevar al baño y te dicen, no, no quiero ir, y no quiero ir, y no quiero ir, y te estás peleando con él. Entonces, ahí tú como papá, como autoridad, tú le tienes que mostrar que tiene que ir al baño, que el baño no es una opción, y también es bueno que él vea en ti, o sea, que tú vayas con él al baño cuando tú quieras ir al baño, y entonces tú ejemplificas lo que tú quieres para él. Y también que él te aplauda, porque me acuerdo que estábamos de los 20 meses a los 22, y yo lo llevaba conmigo al baño, para que él también viera que yo iba al baño, y entonces nos aplaudíamos, ¿no? Mutuamente. Y también, pues que él celebre contigo como, no tu logro, pues porque tú no lo estás logrando, pero para él es como, ay, mamá también está haciendo pipí. Entonces le enseñas al bebé que ir al baño es para todos y que es una necesidad, que es algo bueno, que no tiene que ser estresante, que se puede llevar un juguete, que incluso si lo quieres premiar después, eso es algo que tuvimos que Mark y yo aprender, porque como dije, hubo una regresión, y eso lo voy a compartir en el otro video. Hubo una regresión y ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces nos pusimos a investigar y todo. Entonces, bueno, voy a dejar el video hasta aquí porque sí está bastante largo. Tengo muchísimo tema que hablar. Son muchísimas cosas acerca de este tema. Pero creo que con esto es suficiente para esta primera parte. Y nos vemos en la segunda parte. No te la pierdas. ¿De qué voy a hablar en la segunda parte? Voy a hablar acerca de lo que te vas a evitar. Voy a hablar de las cosas positivas, de las cosas negativas. Y también más, obviamente, más sobre mi experiencia de cómo aprendimos, sobre todo en esta parte de la regresión, y dónde estamos ahorita como papás cuando ya nuestro bebé tiene 2 años. 2 años y un mes. Justamente hoy cumple un mes, creo que hoy, no sé. No sé si es hoy 3 de julio, pero el día de hoy nuestro bebé cumple 2 años y un mes. Entonces, bueno, nos vemos a la siguiente, y gracias por acompañarme el día de hoy, y espero de verdad que puedas aprender muchísimas cosas conmigo de este tema. Y si tienes preguntas, si quieres que haga un video específico de alguna pregunta que tengas, con muchísimo gusto lo hago para resolver dudas. Bueno, y nos vemos en el siguiente. Bye.